gracias. Y hay un proverbio que dice: el expresar gratitud es ser cortés y honorable. El actuar con gratitud es ser generoso y noble. Pero el vivir siempre con gratitud en el corazón es tocar el cielo. ¿Sí se le quedó en la memoria? Que una cosa es el agradecer, pero la gratitud tiene una expresión de cortesía, tiene una actitud de honorar esa gracia. Y el actuar con gratitud es demostrar generosidad, es demostrar nobleza. Pero el vivir siempre con gratitud, dice, es tocar el cielo. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos y hermanas, en ese comenzar de nuestra vida, en ese ir de nuestra vida espiritual, empezamos a recibir tantas gracias? Desde el comienzo en que nacemos, desde ese instante en que lloramos, desde ese momento en que ya nuestra mamá nos tiene en sus brazos y podemos sentir el aire que nos toca, que nos acaricia. Y ahí empezamos a recibir tanta gracia de Dios. Empezamos a recibir mucho del Señor. Nos enamoramos, nos casamos, nos consagramos a algún ministerio, hemos sido llamados a un grupo de oración, a un servicio en la iglesia. En fin, vamos en ese camino de la vida tan bello. Pero llega un momento en que nos encontramos en un proceso difícil, en un proceso de angustia, de dificultad, de llanto, de dolor, de enfermedad, como nos decía la hermana. Y entonces llega un momento que nos sentimos abandonados, nos sentimos perdidos en la vida. Y entonces buscamos a Dios. Entonces volvemos a ese Creador nuestro. Pero ¿y cuánto nos alejamos de Él? ¿Qué tan lejos estamos para cuando le buscamos? ¿Creemos estar cerca de Él? ¿Creemos o estamos seguros de que le llevamos a nuestro lado? ¿O inconscientemente nos alejamos, nos apartamos, le negamos nuestro amor, le negamos esa gratitud en nuestra vida? Para poder entender este tema, le voy a invitar a usted, querido hermano, a que hoy, en esta noche, lea junto a mí el Evangelio de San Lucas, el capítulo 17, versículos del 11 al 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 18. Cuando ya lo tengamos, decimos amén. Bendito sea el Señor. Le invito a que usted abra su corazón, su alma, para que esta palabra penetre su ser y en verdad haga una transformación en su vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra, a los pies de Jesús le daba gracias.
y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿no quedaron limpios 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Palabra de Dios. Puede usted sentarse, querido hermano. Como le decía al comienzo, una cosa es gracias, una cosa es sentir un sentimiento de gracia, de decir gracias, y otra cosa es tener una actitud de gratitud. El tener gratitud es tomar una acción, es sentirse agradecido, es corresponder a un favor. Y si nosotros tomamos un acto de gratitud ante el Señor, tenemos que sentirnos continuamente comprometidos a ejercer una acción de corresponderle a Dios por la gracia bendita que nos da. Continuamente, no es solamente en un martes, no es solamente el domingo, día de misa, no es solamente cuando tienes un problema, no es solamente cuando las cosas te van muy bien, no es solamente cuando tú quieres, no, es continua y permanentemente. Pero he aquí el detalle, he aquí lo que muchas veces nosotros hacemos. Dice la palabra del Señor que en ese camino de los 10 leprosos se encontraron con Jesús. Imagínese usted con esa enfermedad. Imagínese usted miedo, tormento, quizás pensando que se iban a morir. ¿Cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Vamos en ese caminar de la vida y de pronto nos vemos en una situación difícil, en una situación donde estamos a punto de llegar a la muerte. Y entonces clamamos a Jesús, clamamos a Dios como aquellos hombres: Señor, sálvame. Casi que le imploramos, nos postramos frente a la cruz, le lloramos y tomamos una acción muy agradable en ese momento. Le lloramos a Dios y le prometemos muchas cosas. Le decimos: Señor, si tú me salvas, yo no volveré a pecar, Señor. Señor, si tú cambias mi vida, yo no volveré, Señor, a hacer daño. Yo no volveré a alejarme de ti, Señor. Le hacemos muchas promesas a nuestro Dios. Muchas veces permanecemos al lado de Jesús, pero sin embargo, ya sin ese acto de gratitud. Solamente decimos: gracias, Señor. Pero al volver a nuestra vida habitual, seguimos pecando, seguimos calumniando, seguimos juzgando, seguimos criticando, seguimos lastimando, seguimos buscando el dinero, los placeres, los gustos, mi juicio, mi autoridad, lo que yo quiero, lo que deseo. ¿Cuántas y cuántas veces no nos ha pasado esto? Nuestro Señor Jesús en aquel momento le dijo a aquellos leprosos: id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Cuando el Señor nos sanó, cuando el Señor nos limpió, cuando el Señor nos concedió su perdón, ¿qué nos pidió? ¿Qué te pidió a ti, hermano? ¿Qué te pidió que no has hecho? ¿Qué te pidió que olvidaste?
porque el Señor algo te pidió. Aquel día nuestro Señor Jesús no miró los pecados de aquellos hombres, no se negó a actuar en su misericordia. En su gran amor les concedió esa gracia de ser sanados, pero también les dijo: id y presentaos a los sacerdotes. Cuando el Señor nos ha sanado, cuando el Señor nos ha liberado, cuando el Señor te ha dado la gracia de reconciliarte, cuando el Señor te ha dado la bendición de que un hijo tuyo volvió, cuando ya estaba perdido, cuando estaba en el alcohol, en la droga, la bendición que Dios te dio de que ese esposo tuyo volviera a tu lado y que hoy esté contigo, la bendición de Dios de que hoy puedas decir: conozco y vivo en el amor de Cristo. Todo eso, querido hermano y hermana, tiene un motivo, tiene un propósito para el Señor. Pero ¿y ese propósito, cómo tú lo estás cumpliendo? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? ¿Sabes cuál es el propósito del Señor en tu vida? ¿Has sido humilde de escuchar a ese Dios bendito cuando te ha mandado a ir, a hacer, a actuar, a amar, a perdonar, a ser dócil, compasivo, misericordioso, a sacrificarte por el bien del prójimo, a crecer en la fe, a amar y perdonar? ¿O es que hiciste lo que aquellos 10 hombres que, viéndose sanos, se fueron, se alejaron, volvieron a esa vida común de hombre, a esa vida que muchas veces a ti y a mí nos seduce, nos atrae, y creemos que solamente con decir: Señor, gracias, Señor, Padre nuestro, Señor, me postro ante ti, Señor, vengo el domingo, Padre Santo, yo no falto a cada martes. Pero ¿acaso es eso suficiente acto de gratitud ante la obra que Dios ha hecho en tu vida? Pregúntate, mírate en ese espejo, analiza. ¿Es esa poca miseria que tú estás dispuesto a ofrecerle al Señor? ¿Es eso lo que ese Cristo mutilado, hiriente, merece de ti? ¿Tu abandono, tu desprecio, tu manipulación, tu falsa fe, nuestra hipocresía, nuestra falsa unidad en la iglesia, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro vivir? ¿Es eso lo que el Señor merece? Cuando tú estabas en esa situación, en ese problema, cuando tu alma desfallecía, cuando tú suplicabas, Dios Yahvé te escuchó. Dios Yahvé volvió su mirada a ti y escuchó esa oración y esa súplica. Cuando tú llegaste al templo, a la iglesia, al altar y te postraste, ese Dios bendito te concedió recibir en su gracia lo que tú le estabas pidiendo. Pero hoy, hermanos, hoy nosotros tenemos que agradecer a Dios, tenemos que tener la gratitud hacia nuestro Dios de una forma especial con Él. No te pido que tomes ese acto de gratitud común que estás acostumbrado a hacer. Cuando tú agradeces a un familiar tuyo lo que ha hecho en tu vida, lo que te ha dado, tú vas y le compras un cake, una torta, un pastel, le compras un peluche, un vestido, unos zapatos, le compras algo valioso, porque quieres que esa persona continuamente se recuerde que tú estás agradecido, porque quieres manifestar tu agradecimiento permanentemente.
Qué bonito detalle, qué bonita expresión de amor cuando agradecemos. Y comprar ese detalle, ese peluche, ese vestido, implica ir, dedicar el tiempo para, con mucho cuidado, elegir qué le voy a dar a esa persona especial, qué le gusta, qué le va a agradar, qué es eso que va a hacer que se sienta honorado, que se sienta reconocido. Pero muchas veces esto lo hacemos con el hombre. Procuramos quedar bien ante el hombre, procuramos no herir al hombre, procuramos someternos a la ley del hombre, a la autoridad del hombre, complaciendo gustos, placeres. Me someto a lo que mi hijo quiere, a lo que mi hija quiere, a lo que ella dice, a lo que ella manda. Me someto a la moda, a la ley, a la autoridad secular, y me olvido de la verdadera voluntad de Dios. Nos olvidamos de lo que verdaderamente debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios. Nos olvidamos. Pero hoy en esta noche, querido hermano y hermana, la palabra, el llamado, el mensaje que Dios pone para nosotros es que le demos gracias, que aprendamos a agradecerle, que aprendamos a valorar esa bendición que permanentemente tú y yo recibimos. Muchas veces, hermano, somos ingratos. Hace muchos años había un joven que siempre le pedía al Señor: Señor, yo no te pido dinero, pero te pido una buena esposa. Señor, yo no te pido lujos, pero te pido, Señor, cosas buenas para mi bien. Y el Señor le escuchó a este joven. Este joven vivía en una provincia en la Ciudad de México. A los años este hombre emigró a la ciudad, a la capital, a la ciudad mexicana. Y el Señor le bendijo dándole un empleo. A sus 16 años este joven empezó a ganar un sueldo, un pago de mucho dinero. Aquel dueño vio que era un hombre, un jovencito con actitudes, con inteligencia, y lo posicionó a los altos cargos de aquella compañía. Pocos meses después, este joven le dieron, por gracia de Dios, un puesto de gerente, manager. Aquí, como decimos aquí, el manager. A sus 17 y 18 años, este joven ya era el manager de la compañía donde trabajaba. Pero este joven, en ese recibir, en ese ir, en ese caminar, se olvidó de tener un acto de gratitud. Entonces, cuando este joven empezó a ver dinero, cuando este joven empezó a sentirse con poder, con posición, con autoridad, se olvidó de aquella petición que le había hecho a Dios. Y empezó a escuchar su yo, su ego, su ambición, sus placeres, sus gustos. ¿A quién escuchas tú? ¿A quién escuchas tú? El Señor ya te sanó. Quizás el Señor a ti te perdonó de un adulterio. Quizás aquí hay hombres que fueron perdonados de un pecado muy grave. Personas que fueron sanados de una enfermedad que ya era de muerte. Y eso es lo que hice yo, porque te estoy hablando de mí. Cuando empecé a ver el dinero, cuando empecé a ver aquella posición, me acuerdo que mi hermana me llamaba y yo me negaba en el teléfono, cambiaba la voz para que ella no reconociera que era yo. Y me empecé a sumergir en esa posición, me empecé a sentir empresario. Un día, querido hermano y hermana, estaba viajando en una moto y en ese momento se acabó todo.
tuve un accidente grave. Me acuerdo que en aquella tarde, era jueves, y tenía muchos sueños. Estaba yendo a una universidad de música. Tenía, según yo, una novia. Tenía un buen empleo donde, según yo, era el gerente. O sea, me olvidé de Cristo. Me olvidé de Dios. Y entonces cuando viene este accidente, querido hermano y hermana, me sumerjo en una depresión, en un abandono, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba volviendo y tuve un accidente, y en ese momento, sumergido en ese dolor, intenté levantarme porque me quedé en medio de la carretera. Entonces, en mi inconsciente intenté levantarme y me caí. En ese momento entendí que mis piernas no funcionaban. Empecé a llorar y a clamar a Cristo y a decirle: Señor, ven y ayúdame. Ven y sálvame, Señor. No tengo nada ni tengo a nadie. Si te das cuenta cómo cambió mi vida, en un solo instante, todo lo que yo había construido, según yo, todo lo que tenía que según era tan necesario e importante, pasó a un término cero. Se devaluó. Y en medio de ese dolor, solo había uno que podía salvarme. Solo había uno a quien yo sabía que iba a venir a auxiliarme. Entonces, mientras estaba con estas palabras, escuché una voz que me decía: no llores, hijo, no llores, hijo. En ese momento estaba como durmiéndome, estaba perdiendo la conciencia, y esa voz me volvía a hablar y me decía: no llores, hijo, no llores, hijo. Intentaba levantarme, pero el dolor en mi cuerpo, en todo mi ser, era insoportable. Me movía buscando que algún movimiento me calmara el dolor. Y cuando llegué a despertar, estaba en el hospital. Entonces, querido hermano, me di cuenta que yo había tomado el lugar de los 10 leprosos. Y entonces busqué a esa hermana a quien yo me negaba. Pero entonces ya el número telefónico no era el mismo. Entonces busqué a aquellos samaritanos buenos que me aconsejaban y que pretendían cuidarme. Pero como yo, en mi afán de conseguir dinero, los alejé, no tenía nadie. Entonces busqué el papá que nunca tuve. Y me di cuenta qué valioso es tener a un padre. Entonces busqué a aquella mamá que yo había abandonado muchos años por seguir lo que yo quería para mí, y tampoco estaba. Y en ese momento el Señor utilizó a 2 ángeles, a un doctor y a una enfermera. Cuando más triste estaba, porque como te digo, no podía moverme, entonces si me dejaban acostado, tenía que permanecer acostado. Y si quería sentarme, tenían que levantarme, porque no tenía fuerza, mi cuerpo no respondía. Entonces, en ese dolor, yo lloraba y le decía al Señor: Dios mío, sálvame, por lo que más quieras, Padre, ven, haz algo en mí. Mira, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú quieras. Mira, Señor, lo que tú me pidas. Pero por favor, haz que caminen. Pasaron semanas y cada vez que más me ponía deprimido, aparecía aquella enfermera. Era el Señor quien la mandaba. Y ella solo atinaba a decirme: joven, usted va a estar bien. Pero yo miraba mis piernas inmóviles, mi cuerpo. Yo sabía que no podía ni moverme, nada, que no me respondía. Y mi temor cada día aumentaba más, porque pensaba que iba a quedar paralítico, inválido.
Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Después de 3 meses, empecé a caminar. Y entonces comprendí cómo el Señor, en medio de esa situación, me estaba buscando, me estaba llamando, me estaba invitando a volver con Él. Y empecé a ir a la iglesia. Me paraba, me sentaba en la primera fila y ahí le decía: Señor, tú eres bendito, porque día a día veía cómo mejoraba. Yo daba pasos como bebé en los primeros días y se quería sentarme, tenían que levantarme la pierna. Pero después de 3 meses empecé a caminar. Y lo primero que hice es ir a la iglesia. Y ahí, según yo, con un gran amor, le decía a Jesús: mira, Señor, que si tú me sanas, yo nunca volveré a hacer lo mismo. Si tú, Señor, me permites volver a caminar, Señor, mira, yo ya no volveré, Señor, ni a decir mentiras. Es más, Señor, ni siquiera voy a apartarme de este altar. Pero meses adelante volví a lo mismo. Hice lo que estos 10 hombres. Me alejé, me aparté del Señor y me olvidé de que debía ser agradecido, de que debía tener gratitud. ¿A ti qué te ha hecho el Señor? ¿A dónde te sacó? ¿A dónde te encontró Jesús? Quizás te encontró abandonado, quizás te encontró herido, te encontró sumergido en alcohol, en adulterio, quizás te encontró en medio de un lugar donde se practicaba hechicería, santería, brujería. Quizás te concedió la gracia de que ese matrimonio tuyo que estaba terminándose, que ya estaba perdido, de un momento a otro dio lugar a la reconciliación. Quizás te sanó de un cáncer, de una enfermedad terminal. ¿De dónde? ¿De dónde te sacó el Señor? ¿A dónde ese Cristo te encontró? ¿Cuántas heridas te sanó? Ese Cristo que no le importó meter sus manos puras y santas por ti en ese pecado, en esa suciedad, en esa oscuridad tuya, en esa suciedad. Ese Cristo que no te miró con desprecio, sino que más vez con su misericordia te tomó en sus brazos. Ese Cristo que no se ha olvidado de ti, que no te ha dejado, que no se ha apartado, que aunque el corazón del hombre mezquino intenta alejarse de él, intenta volver al vicio, al alcoholismo, al adulterio, a la maldad, pero ese Cristo amoroso insistentemente llama. Ese Cristo que en el silencio llora por ti. Mujer, ¿qué hizo por ti el Señor? Quizás te encontró como aquella mujer adúltera. Quizás cuando todos te condenaban o cuando tu marido te desconocía, solamente fue Él quien no te desconoció. Pero ¿qué te dijo Jesús? ¿Qué fue lo que el Señor puso en tus manos? Porque el Señor no solamente te sanó, no solamente te concedió el perdón, no solamente te dio esa gracia de rehacer tu vida, sino que también el Señor puso algo en tu vida. También el Señor te dice a ti: ve,
¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu actuar? ¿Cuál es tu vivir? Hombres que están aquí, a ti que el Señor te regaló una esposa, a ti que Dios Padre te ha dado una familia, unos hijos. Qué dicha es ver a la familia, qué dicha es saberse padre, qué dicha es llegar a la casa y que tu mujer te espere, qué dicha es que ahora, en tiempo presente, tú le des un abrazo, tú le valores, le cuides, le respetes, le atiendas, le busques, le ames, le perdones, le escuches, le des el lugar que se merece. Joven, muchachita, jovencito que estás aquí, ¿cómo valoras a tus padres? ¿Cómo valoras el tener ese plato de comida en tu casa? ¿Cómo valoras el tener un hogar, el tener vestido, el tener zapatos? ¿Cómo valoras ese don de la vida que Dios te dio? ¿Cómo valoras ese dolor de aquel parto de tu mamá? ¿Le valoras? ¿Vuelves como aquel samaritano? ¿Vuelves humilde? ¿Le escuchas cuando te habla? ¿Obedeces? ¿Te haces humilde? ¿Atiendes el buen consejo? ¿O no agradeces que tienes un padre? ¿O haces lo que aquellos 10 leprosos? Papá te habla, papá te llama la atención, mamá te invita a hacer las cosas bien, pero te vas, te alejas creyendo que por tu juventud, por tu ser, por lo que quieres, por lo que sabes, por lo que pretendes o anhelas, es lo que tú quieres, lo que se va a hacer. Pero no es así. No es así, queridos hermanos. Debemos todos tener gratitud ante Dios. Y el tener gratitud ante Dios es reconocer la obra que Dios hace continuamente. Reconocerle. Pero vuelvo a recalcar esto y no sé por qué. No solamente de palabras, hermano. No solamente te acostumbres a decir gracias, Señor. Entrégate en sacrificio. Entrégate en esa gratitud a Dios. Y entregarse en esa gratitud a Dios es constantemente tomar una acción agradable para Dios. Hacer acciones agradables para Dios. No solamente el venir a orar aquí, no solamente el llegar al Santísimo, no solamente ir a confesarse, no, más. ¿Qué tengo yo? ¿Qué hago? ¿Qué no debo de hacer? ¿Cuánto tiempo le ofrezco al Señor? ¿Cómo es mi comunicación con Él? ¿Cuánto he crecido en la fe? ¿Qué hago? En la palabra del Señor nos dice que aquel apóstol Pedro le decía a Jesús: Señor, aunque todos caigan y tropiecen, yo nunca te voy a negar. Y Jesús le decía: yo te aseguro que esta misma noche, cuando el gallo cante por segunda vez, tú ya me habrás negado 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Dios? ¿Cuántas? ¿Y se te hace concebible? ¿Y se te hace permisivo negar a Dios? Yo no sé si a ti no te duele, hermano.
Yo no sé si a ti no te causa dolor el saberte que has negado a Cristo. Pero debería de dolernos, hermano. Debería de dolernos en lo más profundo de nuestro ser. Aquella mañana, aquel día, Pedro negó a Jesús. Y dice que cuando escuchó cantar el gallo, se puso a llorar amargamente. Pedro reconoció que había sido ingrato. Pedro reconoció que había faltado a esa palabra, a esa promesa, a esa acción de gratitud ante Dios. Hoy el Señor, hoy nuestro Padre Dios, tiene un propósito en tu vida. Tiene un propósito sobre ti. Aunque tú te hayas alejado, aunque tú te hayas marchado, aunque tú te hayas apartado y aunque le hayas negado también muchas veces, ese Cristo que dio la vida por ti y por mí, sigue esperándote, sigue llamándote, sigue deseando verte, dispuesto a cargar nuevamente con tu culpa, con tu pecado, con tu dolor, con tu tristeza, con tu angustia. Pero eres tú. Somos nosotros los que tenemos que volver. ¿Qué quieres hacer en esta noche, hermano? Quedarte ahí, a distancias del Señor.